Muy bien, bueno, antes de saludar a Gerardo Pérez Muñoz, nada más comentar, dice Jennifer López que está de acuerdo conmigo respecto a Xóchitl Gálvez, para que no te sientas mal, mi querido Bruce, que ella la sigue desde hace muchos años y que lo que pues, le avientan pues, es una falacia, ¿no? Le inventan, como a mucha gente le inventan, nada más que con muchos sí es cierto, no con Xóchitl. En fin, gracias, Jennifer. Ya, sigue, mira, nomás, mire, y dice que no es de la perrada. Me estoy echando mis pepitas, mis palomitas. Mis pepitas, y Xóchitl Gálvez me vale. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Leo. Qué gusto saludarte. Qué gusto. Bienvenido. No, gracias. Hace 8 días te estábamos esperando. No, pero te lo digo en un tono muy amable, no como te lo dice Bruce, y entiendo que hay compromisos que, bueno, pues... pero lo importante es, porque insisto, hay 3 temas que me parece que son importantísimos en este momento. El Día Mundial del Agua y lo que se está cocinando respecto a la venta de este recurso a la privatización, ¿no? Platícanos. Muy rápidamente, antes de entrar y escuchando a Rosalba, que más o menos coincidimos en lo que fue el Colegio de Filosofía y Letras, no hay que olvidar que si bien es importante el poder preservar y conservar los edificios, el patrimonio edificado, ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial? ¿Quién lo resguarda? ¿Cómo se resguarda? ¿Dónde quedaron todos los gremios artesanales? Sí. ¿Dónde están? Los herreros. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los doceros. No, yo sí me acuerdo. El Bruce. Este está chavo, nomás que está muy maltratado. Ah, bueno. Échenme la mano. ¿Se acuerdan los cuernos de Chile? Sí, claro. No digas cuernos, claro. hasta me asustaste. ¿En dónde están justamente los talabarteros? Claro, sí. Los herreros. La gente que te hacía... Los ebanistas que trabajaban en la marquetería. Y que va pasando de generación en generación. Claro. Sí. ¿Quién lo está documentando? Gerardo, nunca ha existido una intención de ningún gobierno en Puebla para mantener viva esta tradición, que por eso se está extinguiendo en cualquiera de los... la herrería. Ojo, yo estoy de acuerdo, pero tampoco a nivel federal. Sí. Pero entonces, ¿por qué se firma y es vigente la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial? Claro, porque además va incluido, tendría que y protegerse. Forma parte del cuerpo de leyes en nuestro país. Aquí habría que preguntar, ¿por qué no se cumple? No, la conocen. No, pues eso. Se han Claro. tomado algún día la molestia de leerla, de saber cuándo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son los 5 ámbitos que te cubren? ¿Qué pasa con las comunidades todavía indígenas? Y ahora sí, entrando a tu tema, no, creo que hay, a mí me parece que 4 cuestiones muy graves. Una, la propuesta de impulsar a toda costa la ley de biodiversidad, que fue obra de Ninfa Salinas, la ley Peña Nieto Aneas. ¿Qué es la ANEA? La Asociación Nacional de Agua y Saneamiento, la iniciativa privada. La ley forestal es otra, y en cuarto lugar, la ley que hoy que de alguna manera desmantela los pocos derechos laborales que le quedan a los trabajadores en México. Entonces, es muy grave la arremetida que se viene contra el pueblo de México. Ya ha sido aprobada por el Senado de la República. Claro, en el último minuto del 2017 pasa la ley por Ninfa Salinas. Aquí habría que preguntarse por qué y qué es
lo que te regula o no te regula o te desregula. Un primer elemento que a partir de esta ley, de la aprobación de la ley, que supone debe de salir en este periodo ordinario de la Cámara de Diputados, te permite la minería a cielo abierto y el fracking en las áreas naturales protegidas. ¿Qué va a pasar con la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán? Ahí está una de las minas que está... Y tienes 2 hidroeléctricas, sí. Y tienes Cemex, la industria Cemex, cuando vayan, vean el cerro ya partido. Y adelantito tienes el otro problema. Tienes en Palmar de Bravo el primer basurero tóxico a cielo abierto. Sí. Por una parte, pero por la otra, ¿qué es lo que en realidad está en juego? Se llaman recursos genéticos. Es decir, todo lo que hay en la flora y fauna, ¿quién lo va a aprovechar? Una ocasión que me invitaron, me hicieron el favor de invitarme, les platicaba que en Cancún, en octubre-noviembre del 2016, se había formado la Alianza Mexicana por los Negocios de la Biodiversidad, ¿no? ¿Dónde está Telmex? ¿Dónde está TV Azteca, pero Senda, Pronatura, Bimbo, etcétera? Los grandes emporios. Banorte y demás. Y luego, curiosamente, aparece la ley de biodiversidad de Ninfa Salina. Pensando más globalmente o más a escala, resulta que en el Tratado de Libre Comercio viene efectivamente un capítulo sobre medicina y sobre biodiversidad. ¿Cuánto te genera? Y ahorita les explico por qué. ¿Cuánto te genera la industria de la biodiversidad a nivel mundial? 300,000 millones de dólares. ¿En qué se usa? Obviamente en la ingeniería genética, obviamente en la farmacéutica, pero fundamentalmente en la cosmetología y en la industria alimentaria. Entonces vas descubriendo el pastelote que hay y cómo se los intereses, ¿no? Claro, y cómo se va armando esto. ¿En aras de qué? De que además yo se los pondría así muy rápido. Cuando fuimos niños, en mi caso, ¿quién te daba un té? Tu abuela, tu mamá. ¿Y sabían té de qué? O de anís, o de manzanilla. Dependiendo el problema a resolver. Se llama conocimientos tradicionales. Sí, sí. Y entonces, ¿quién va hoy a quedar con la patente de esos conocimientos tradicionales? Cualquiera de las transnacionales que van a explotar. Con la patente del agente activo de una raíz, claro. Una planta, un árbol. Ahí está. Y la industria farmacéutica, vaya, que mueve miles de millones de dólares al año, ¿no? Es junto con la industria armamentista. Pero es de las más poderosas. La segunda más poderosa. Acaba, que a mí me llama mucho la atención ahora en estas campañas electorales, donde todo el mundo se desgarra las vestiduras. Hay una iniciativa de ley de un priista que fue además gobernador de Chihuahua, el senador Martínez, y ponía un ejemplo muy simple. ¿Qué vale más? 1 kilo de neomicina para oftálmica o 1 kilo de oro. Y llega a la conclusión, 1 kilo de oro hoy te vale cerca de 800,000 pesos. Pero 1 kilo de neomicina te vale es más, exponencial el valor. Más de 100 millones de pesos. Claro. Y lo otro, en la exposición de motivos, él menciona de las 15 empresas transnacionales que hay en el mundo, 14 operan en México.
Es el paraíso para estos. Pero ninguna hace investigación en México. Y ponía otro ejemplo, en América Latina México es el segundo país donde los medicamentos son más caros. Y lo ponía con retrovirales, así el ejemplo con retrovirales para diabetes y leucemia. Y entonces la iniciativa del senador decía, es que el medicamento, después de todo el proceso de innovación, investigación, no debe de exceder más del 5% de la ganancia, para que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos. Este es parte de este esquema neoliberal, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se muere? A costa de la mayoría de la población. Obvio. ¿Cuánta gente no se muere? Niños pequeños, que tiene que ver con el agua. Ahora que fue el Día Mundial del Agua, se mueren alrededor, en el mundo, alrededor de 800 niños diarios en el mundo por agua contaminada, y fundamentalmente contaminada por heces fecales. Datos de ONU Habitat. Ahí está. Descargas, casi todo descargas. Sí, pero no tienen drenaje. Claro. Cuando el drenaje forma parte, si tú lees la Ley General de Salud que es en parte México, de tú debes de tener una descarga. Claro. Y ahí está el Atoyac también. Sí, que eso es lo que genera. Ante estas evidencias tan contundentes, ¿cómo es posible que sigamos insensibles? Estoy hablando tanto de la sociedad, Gerardo, como de quienes nos gobiernan. Entiendo que los intereses económicos son muy fuertes, pero por encima y a costa de todo esto que señalas. Acuérdense del filósofo de Juárez, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Sí, claro. ¿Cómo entrarle? Yo también me lo pregunto, porque llega un momento en que también te das contra la pared, te frustras. El caso de Palmar de Bravo, que es más que evidente que hay una contaminación de dioxinas, hay una contaminación de muchísimos productos químicos, y la gente no reacciona. Y ojo, no reacciona fundamentalmente en las ciudades. ¿Cuál ha sido el método de control? Que ya no es la represión. ¿Cómo nos están controlando también que ya ni siquiera reaccionan ante lo que pasa a tus semejantes? Y esto, Por humanidad elemental, ¿no? te lo puedo decir yo, soy un simple mortal, pero creo que lo expresa de mejor manera el Papa Francisco, cuando lo expresa en Laudato Si, que dice, esta nuestra madre tierra la hemos convertido en un inmenso basurero. Claro. Saludos a Pedro Plaza, que nos está viendo. Bueno, Gerardo, pero también es cierto que la sociedad... Ahora tan formal, ¿eh? Es que dile, No lo conoces. Oye, dile, no lo viste en la primera etapa del programa. Dile a Gerardo, primera etapa de tus invitados, ¿cuál es al único que le tengo miedo? A ti. Gracias ¿A poco no? por la cara, ¿o qué? No, le digo, Es el único que va a nos venir regañas. Gerardo, le digo, no, Gerardo No, es que bien se nos va a regañón, regañar. ese sí me pone en mi lugar. Gerardo, pero la verdad es que también los temas, tristemente, no, estos temas ambientalistas, por así llamarlos, Yo no no soy generan, ambientalista. no, pero vamos a entenderlo así o aterrizarlo. A veces no son del ámbito popular, tristemente, en todos los temas. Por ejemplo, tú ves las campañas políticas, ¿quién habla de estos temas? Les resulta más atractivo meterse en el tema del huachicol en Palmar de Bravo, de meterse en este robo en los gaseoductos, todas esas que además son un atentado contra la naturaleza, también lo Y son. que además eso le deja a los periódicos. Exacto, a los medios pero de ese es el comunicación. tema, y el tema que tú comentas de este tiradero a cielo abierto, no es un tema que nació de la noche a la mañana. No, claro, vino lleva un año. creciendo, y además Tiene el un año. impacto va a ser
mucho más importante que todo este tema, que claro, es popular por los asesinatos, por la extracción, por las detenciones, ¿no? El gobierno dice, no, es que detuvimos tantos litros. Entonces, ¿cómo le entra a la sociedad estos temas? Mira, yo creo que ahí, sinceramente, a mí me parece que los medios de comunicación juegan un papel relevante, y medios como el de ustedes, y no es guayabazo. Claro. Acaba de salir, por ejemplo, TV UNAM tiene un segmento sobre cuestiones de ecología y política, y donde te desmenuzan la política ecológica y ambiental, con investigadores, pero también con gente de la sociedad civil. Ahí yo creo que hay que abrir a los medios de comunicación, estoy de acuerdo, no es lo mismo que les venga a platicar eso, a que hablemos del huachicol o el crimen organizado, lo que está que es impactante, ¿no? Sí, pero en la por Sierra morboso. Norte. Pero por conciencia, por responsabilidad social, tendríamos que dejar un poquito de lado esos intereses económicos 100% para poner sobre Pero la mesa ustedes esto. están aquí en el micrófono, ¿a qué me refiero? ¿A cuántos candidatos a la gubernatura, diputaciones, presidencias municipales han invitado para justamente debatir esto? Claro, de ese tema. Claro, Sí, yo la sí, política ambiental. porque yo el próximo que me encuentre, cuando hable de Palmar de Bravo, le voy a decir, oye, este tiradero... No nada más es el ¿Lo huachicol, conoces, cabrón? no nada más es el No, triángulo la verdad, rojo. ni lo conoce. Sí, es que, exacto. Pero sí lo conoce, por ejemplo, el Riestra, que está al frente. Rodrigo Riestra. Claro. Fíjate. Acabas Sí, de lo- señalar a sí, un personaje sí. asasazo de la Además, política en Puebla, pegadísimo al gobernador. Y además, hermano del candidato a senador, que no hay que olvidarnos, fue el operador político de Rafael Moreno para la privatización del agua. Y un dato en esto de la privatización del agua. Acá hay un delegado de Conagua. Pregúntenle ustedes ¿Y qué hace si tiene a quién le han dado permisos y concesiones por más de 6 millones de metros cúbicos en el estado de Puebla. ¿A qué empresas? Que les traiga el listado. Si no, entren ustedes mismos a la red de información de Conagua y ahí lo y a pueden quién se checar. los han dado? Por ejemplo, Tú lo sabes. a Ternium, a Volkswagen, a las grandes empresas, y te dicen, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Y Pues eso si es la porque, tienen con estos. Claro, Granjas Carroll, Granjas Driscoll, los grandes enclaves mineros en la sierra, para ellos sí hay agua, para la gente no. Oye, que además los temas de minería se llevan el agua. Un dato muy simple, para ahora en la Sierra Norte, que ya no es los tres, ahí no es los 3 municipios del Huachicol, es los 3 municipios del fracking, que era Zetamena, Venustiano Carranza y Pantepec, ya se expandió a 12 municipios. Son 1,446 pozos de fracking. Cada pozo de fracking en promedio se lleva 14 millones de litros de agua. ¿Por qué si en los países desarrollados el fracking está prohibido? ¿Por qué aquí? Bueno, porque no somos desarrollados, ya pues, puede por ahí la Por respuesta, ¿no? la élite política que tenemos. Pero volvemos al tema. ¿Y la ¿Qué es el sociedad desarrollo? y la sociedad de esos lugares? ¿Qué? ¿Qué Tienes el río San Marcos, allí en la sierra, profundamente hoy ya contaminado. No hay prácticamente una semana y a veces cada 15 días que no haya un derrame petrolero. Y ya no puedes pescar, tus cultivos se están echando a perder y demás. A eso le llaman la gran victoria de la reforma energética, que por otro lado, muy rápidamente, se los comento, artículos 25, 26 y 28. ¿Qué te dan como producto de la reforma en leyes secundarias?
te da entre otras, la ley de hidrocarburos, la ley geotérmica, que tienes ya 2 polos geotérmicos en la Sierra Norte, lo que es Tlatlauqui, Chinautla y Chignahuapan, por una parte. Pero también tienes 21 leyes secundarias, nada más de la reforma a 3 artículos constitucionales. Y ojo, a mí me da mucha risa que hoy se quieran batir en la cobija, en la sábana nacionalista, algunas personas que son candidatos a la gubernatura que aprobaron esas leyes. Una de ellas se llama Ley para prevenir y sancionar los delitos contra los hidrocarburos. Estás hablando de Miguel Barbosa. Evidentemente. Ponle nombres, porque Pero ahí te vas al Código Penal Federal. Y entonces, si tú te opones a que perforen el pozo, si tú te opones a que pongan una torre, se llama sabotaje. ¿Qué es lo que yo te preguntaba? Por eso la gente no puede actuar. No, están actuando, así amparado, a costa de su libertad, a costa de un su precio vida. altísimo, claro. Y hay que recordar en términos históricos, parece nada, pero vale mucho. Los 4 Juanes de la Sierra Norte creo que están más vivos que nunca y siguen cabalgando, al igual que ya estamos muy cerca de la fecha del espíritu de Emiliano Zapata. Y no es solo una consigna decir que Zapata vive y que la tierra... no es una verdad. Está siendo realidad. Hoy el planteamiento de Zapata es más real que nunca. Pues ya están cansados, ¿no? Ya están hasta la madre de que siempre han sido ellos los oprimidos. No, pero ahora es mucho mayor. Sí, la exigencia es mucho mayor porque los daños cada vez son más... Pero además las formas, ya no guardan las formas, ya te sacan. Por eso se llama servidumbre de paso. Y tú tienes nada más, palabras más, palabras menos, 15 días para defenderte, más bien para salirte de tu terreno y decir si lo puedes rentar en 5 o 126 pesos. Es lo que te da la ley. No tiene madre. Pedro Plaza dice: qué tema tan interesante y el invitado de lujo. Un saludo a Pedro Plaza, no tengo el gusto de conocerlo, lo seguí un tiempo. No te has perdido de nada. Por su defensa. A las candidaturas. Que ahí valdría la pena darle seguimiento. ¿Cómo fue la expropiación que hizo Mariano Piña Olaya de lo que hoy es Angelópolis? ¿Y qué es hoy, a la vuelta de la esquina, Angelópolis? Era una reserva ecológica territorial. Ahí está la pregunta, Pedro. Un saludo, Pedro, porque luego va a ser sentimiento de que dije que no te habías perdido de nada. No, Pedro es un tipazo, pero sí, también es cierto, ahí estuvo él, ¿no? Sí, esto viene desde hace muchos años. Desde Mariano Piña Olaya. Claro. Hay que pensar también, y Angelópolis y Momoxpan. Sí, que fue... Que es parte de lo mismo, finalmente, ¿no? Pero hay que también, hoy que andan todos de demócratas, de izquierda, y poniéndose la camiseta de la selección mexicana, el proyecto que tenía Manuel Bartlett en el río de San Francisco. De Angelópolis, sí, claro, ¿no? Sí. Quería hacer un San Diego chiquito. Sí, claro. Un San Antonio. Un San Antonio. Paseo del Río. Esas son las locuras de los gobernantes, como las de Moreno Valle. Pues porque no Y conocen. que no las podemos tolerar, ni hoy ni nunca. Vengan de donde vengan. ¿Por qué? Por lo que en el fondo lo que está en juego no es solo la tierra, es la vida. Y misma. eso hay que entenderlo. Y ahí están los múltiples informes ya. Acaba de pasar un panel en Colombia de científicos. Ahí está cómo cada vez nos estamos degradando más. Y obviamente esto tiene que ver con la sociedad del hiperconsumo de la que hablaba un filósofo italiano, Lipovensky.
Gerardo, es inevitable que cuando vienes, te voy a invitar para que vengas a la primera hora para que después pasemos un buen rato hablando del tema político, porque el tema político... No, sí, pero este es mucho más serio. Yo les pregunto a ustedes, chequen el punto número 20 de, ¿cómo le llamó Andrés Manuel? Los 50 puntos del postulado de... Chequen el número 20, el número 20. Y ahora chequenlo contra lo que están haciendo los candidatos de Morena. ¿Quién se está refiriendo al punto número 20 de estos acuerdos de la nación? Sí, el acuerdo de la nación, exacto. Vamos a ver el punto 20 y lo vamos a retomar y vamos a darle seguimiento. Le acabas de dejar sobre la mesa un reto, porque si hay alguien pro Andrés Manuel López Obrador, aquí está. Y de ahí me los voy. Ahora que está bien. Ahora que platique yo con mi peje. Que platique yo con mi peje. Entonces hay uno que se llama Gerardo, que se puso de acuerdo con Leo y vieras cómo nos puso. O chequen dos cosas, si ya que te gustan las entrevistas, en donde se lleva a cabo justamente el despojo, que es un despojo neocolonial, pero también colonial, que viene ya de siglos, es en las comunidades indígenas. Hay partidos de izquierda, llámese PT, llámese Morena, PRD. ¿Cuántos candidatos de estos partidos a diputaciones federales o locales son indígenas? ¿Y qué te resolvió no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? Así como hay igualdad de género y se dice que las poblaciones indígenas en nuestro país tienen el 17% de población, así deberían de ser sus candidatos. Claro, debe ser incluyente. Proporcional. Dice Daniel Jiménez, vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Perdón, ¿cómo? Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos. Qué bueno, nada más que lo cumplan, ¿no? Y este punto lo propuso Víctor M. Toledo y sí, es curioso. Víctor Manuel Toledo, sí, que era nuestro candidato para estar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué no está? Al que puso. ¿A quién puso? A una gente que ha impulsado los transgénicos. ¿Es congruente entonces? No, mira nada más. Mira, estaremos mejor con ya saben quién. Pues con Armenta. No, yo no estoy en contra. Con Armenta no, y con Nancy de la Sierra. Solamente está poniendo el dedo en la llaga con yo creo que hay que ser congruente siempre entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Pues sí, porque si no se rompe lo otro todo. En mi tierra se llama cinismo y simulación. Tan tan. Gerardo Pérez Muñoz, como siempre, muchas gracias. Excelente semana. Igual. Gerardo, excelente mes, gracias, siempre es un gusto gracias saludarte, a todo el equipo. Aunque nos pongas como palo. Yo no, no, ya saben que aquí pues lo que hacemos es compartir realidades, compartir opiniones, algunas súper especializadas como la de Gerardo, como la de Rosalba, otras menos especializadas como la de Bruce y otras nada más